sesión. Les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de nuestra sesión las haremos llegar a nuestro ponente. También les recordamos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla. Esto con fines de poder facilitar la elaboración de las constancias. Asimismo, es importante que llenen la encuesta de satisfacción al final ya de la sesión, que la liga para tal fin la podrán encontrar también en el chat o a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión del módulo de hematología pediátrica y vamos a tener un tema muy interesante para el pediatra, puesto que a nosotros nos toca en la consulta y en el día a día hacer un diagnóstico temprano de las leucemias. Este tema lo va a dar la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, hematóloga pediatra de gran prestigio y de gran trayectoria. Me voy a permitir dar un pequeño reseña de un extenso currículum que tiene la doctora del Campo Martínez. Ella estudió medicina en la Universidad Veracruzana. La especialidad de pediatría la realizó en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. La subespecialidad en hematología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y sus posgrados lo hizo uno en el Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica. También hizo otra estancia postdoctorado en trasplante de células troncales hematopoyéticas en el Hospital de Niños Dr. Luis Maquena en Santiago de Chile. Cuenta con varios diplomados, entre ellos uno en investigación y otro en administración hospitalaria, ambos por el Centro Médico Nacional La Raza, y un diplomado Digital Health Experts por el Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Hematología y ha fungido con diversas responsabilidades en dicho consejo. Es miembro afiliado de diversas agrupaciones, asociaciones y colegios. Trabajó en la División de Oncología Pediátrica, en la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS, ahora ya jubilada, y es médico adscrito del Servicio de Hematología Pediátrica y Unidad de Trasplante de Células Troncales Hematopoyéticas en el Instituto Nacional de Pediatría. Es un honor, un privilegio y nos da muchísimo gusto, doctora, que esté aquí con nosotros. Adelante. Bueno, pues muy buenos días. Antes que nada, pues quiero agradecerle al doctor Óscar González del Llano por la invitación a participar en esta importante sesión y el doctor Óscar Valencia por la perfecta organización que tiene y pues con todo el profesionalismo que las organizan. Nada más quiero hacer una aclaración de mi currículum. Me jubilé del Instituto Nacional de Pediatría, donde estoy actualmente activa es justo aquí en la Coordinación de Atención Oncológica y como titular de la División de Oncología Pediátrica. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante, en donde los médicos desde el primer nivel están muy involucrados en el abordaje para un paciente cuando sospechamos una leucemia. ¿Y cuáles objetivos tenemos para esta sesión? Pues uno de los objetivos es conocer el enfoque pediátrico cuando tenemos que abordar un paciente cuando sospechamos de leucemia, reconocer el cuadro clínico de leucemia, identificar los exámenes de laboratorio y de gabinete que tenemos que solicitar cuando sospechamos leucemia y, por supuesto, la referencia oportuna a un hospital que se requiere. ¿Y por qué es importante hablar de cáncer? Y en este caso de leucemia, y ahorita van a ver por qué. Recuerden ustedes que el 15 de febrero fue el Día Internacional del Cáncer Pediátrico, y esto tiene ya más de 23 años
años haciendo muchas actividades este día, porque es para concientizar la importancia de hacer un diagnóstico oportuno y dar un tratamiento adecuado en estos niños con cáncer. ¿Y por qué? Porque el cáncer es un problema de salud pública. Es la primera causa de muerte por enfermedad en niños que tienen de 5 a 14 años de edad. Además, el 65% del cáncer en nuestro medio, en un país de ya aproximadamente el diagnóstico se hace en etapas muy avanzadas, casi en el 70% de los pacientes. Y de esta manera, pues la supervivencia a 5 años en nuestro medio apenas puede ser de un 40 o un 50%. Y vean ustedes esta tabla, que es muy importante, es la tasa de incidencia por millón de habitantes. Esta es hasta, por ejemplo, el 2017. Vean cómo se diagnosticaron, por ejemplo, 218 niños de 0 a 9 años, y que es la edad más frecuente, y 138 en adolescentes. Entonces, y ven ustedes cuáles son los estados de la República donde se diagnostica más cáncer. Es Durango, Colima, Aguascalientes, Sinaloa, Tabasco, Campeche, Nuevo León y Morelos. Vean ustedes en la gráfica la tasa de incidencia por grupo de edad, y vean ustedes la que está marcada con gris, eran una tasa de incidencia de 135.8 en la edad de 0 a 4 años. Y vean ustedes como la menor, como les mencioné hace ratito, es de 52.6 en los adolescentes de 15 a 19 años de edad. Y bueno, ya hablando, siempre que vamos a hablar de un tema, tenemos que empezar con la definición. ¿Qué es la leucemia? Pues la leucemia es una proliferación y un crecimiento desordenado de las células, ya sean linfoides o mieloides. Eso son los blastos, como ven ustedes a la derecha, es una imagen de los blastos que han perdido su capacidad de diferenciarse. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el mecanismo de la hematopoiesis se producen los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, pero aquí cuando ocurre algo que llega a la médula y la daña, puede ser un proceso infeccioso, una alteración genética, pueden ser múltiples situaciones, llegan a esa médula, la dañan, y en lugar de que las células tengan un proceso de maduración normal, se quedan en etapa inmadura. Entonces, estas células se conocen como blastos, vean ustedes a la derecha. Entonces, y es una proliferación acelerada y descontrolada de estas células de la sangre. Y vean por qué es importante hablar de leucemia, porque la leucemia es la neoplasia más frecuente, no nada más en México, a nivel mundial, en menos de 15 años de edad. Y ves que les decía yo que es un problema de salud pública. Aquí vean, por ejemplo, esta de estadística, como, por ejemplo, a nivel mundial representa casi el 30%, pero vean ustedes cómo aquí en México representa el primer lugar, representa más del 50% de todos los cánceres, seguido de los del sistema nervioso central y de los linfomas, y luego de los sistemas nervioso central. Entonces, vean ustedes cómo tienen que recordar hoy el primer punto, que es la leucemia. Ya vimos que es una proliferación acelerada, desordenada de las células sanguíneas, que son de estirpe linfoide o mieloide. ¿Y por qué es importante? Porque el cáncer es un problema de salud pública, y el segundo concepto es de que las leucemias representan en nuestro México más del 50% del cáncer. ¿Y qué ha pasado con los avances que hay para la leucemia? Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque vean, esta tabla es como el tratamiento histórico de uno de los hospitales más importantes donde se tratan las leucemias, que es el Hospital de San Judas. Y vean ustedes que mientras en la década de los 60 la supervivencia apenas era de un 8%, vean ustedes cómo en la década de los 70 se incrementó en forma así muy importante hasta en un 60%. Y eso fue porque se implementó dar tratamiento en profilaxis a nivel del sistema nervioso central. Y ven ustedes cómo ya desde hace más de casi 20 años la sobrevida es más del 90%.
¿Por qué? Porque se mejoraron todos los protocolos. Hubo, por ejemplo, si se usaba dexametasona en lugar de prednisona, si se utilizaba ya la asparaginasa pegilada en lugar de la derivada de Winnie o E. coli, si también se, por ejemplo, el último protocolo que es el Total 17, estos son los protocolos de San Judas, por ejemplo, el dar mayor intensificación al sistema nervioso central desde la inducción a la remisión. Entonces, todo esto ha logrado pues que haya muchos avances. Sin embargo, en nuestro medio, como les platiqué, todavía la supervivencia está entre un 50 y un 60%. Entonces, vamos a ir haciendo ya hablando de la epidemiología de la leucemia en nuestro medio. Entonces, ya vimos que es la neoplasia más frecuente en pediatría, representa a nivel mundial el 25% de todos los cánceres, en nuestro medio más del 50%. Y las leucemias se pueden clasificar en linfoblástica, que es el 80%, mieloblástica, que es el 20%, o en mieloide crónica, que es el 3%, y la congénita es el 1%. A diferencia del adulto, en el adulto el 80% es mieloide, el 20% es linfoide, y en los adultos por arriba de 60 años la leucemia mieloide crónica es muy frecuente. Como les mostré en la tabla de tasa de incidencia, la más frecuente es entre los 2 y 5 años de edad, sin embargo se puede presentar en cualquier época de la vida, se puede presentar en ambos sexos, es ligeramente más frecuente en el sexo masculino. Y, por ejemplo, en países de primer mundo, pues la tasa de curación, como les mostré, es hasta arriba del 90%. Y en donde ocurre más mortalidad, porque son leucemias más agresivas, es en las leucemias mieloblásticas agudas. Y vean ustedes aquí que leucemia es más frecuente, pues es en niños, como les mostré, rojo en mieloblástica, y vean cómo es mucho más frecuente pues, la leucemia linfoblástica que la mieloblástica. Y vean otro dato importante, si se fijan bien en la gráfica, cómo la leucemia linfoblástica sí es más frecuente en los primeros 5 años de edad. En cambio, en la mieloblástica se presenta, vean ustedes, no hay un pico máximo, sino se puede presentar en todas las edades. Es importante ir conociendo todos estos puntos. Bueno, y por ejemplo, la leucemia es muy importante que recuerden que hay enfermedades que se asocian a la leucemia. Por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden ser? Por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, la neurofibromatiosis, la enfermedad de Schwarzman. ¿Y por qué es importante saber? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene síndrome de Down, no quiere decir que todos vayan a tener, pero sí, en los niños con síndrome de Down se incrementa el riesgo de tener leucemia de 10 a 14 veces más el riesgo. Y es importante conocer esto porque cuando nosotros estemos con un paciente con síndrome de Down y tenga palidez o algún dato, como vamos a ver ahorita en el laboratorio, ser muy cautelosos con estos niños. ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué causa la leucemia? La leucemia es multifactorial. No podemos decir que hay una sola causa que nos vaya a condicionar leucemia. Ya vimos que hay enfermedades hereditarias que tienen mayor riesgo, pero también en el ambiente hay diversas situaciones, como son las radiaciones ionizantes, la exposición a benceno, el uso de agentes alquilantes, o sea, por ejemplo, quimioterapia, como los inhibidores de la topoisomerasa, los virus, sobre todo el virus del Epstein-Barr está muy asociado a leucemia L3 y a linfoma también, o algunos otros virus. Entonces, todos estos son factores predisponentes. ¿Y cuándo vamos a sospechar nosotros de una leucemia? Bueno, hay varios síntomas. Recuérdense que síntoma es lo que nos refiere el paciente y signo lo que nosotros como médicos vamos a encontrar en la exploración física. Entonces, habitualmente es una evolución aguda, pero también a veces puede pasar una evolución de 4 a 6 semanas. Y generalmente los síntomas que vamos a encontrar, por ejemplo, es irritabilidad, hay astenia y adinamia, que es cansancio, malestar general, puede haber febrícula, falta de apetito, que es la anorexia, dolor óseo, que son las artralgias, puede haber sangrado como epistaxis, o pueden sangrar de la encía, que es gingivorragia, o puede haber incluso ya no febrícula, sino incrementar la temperatura por arriba de 37,8, que eso ya es fiebre.
Entonces, todos esos síntomas puede haber. Prácticamente quiero que recuerden ustedes que hay 4 síndromes muy importantes. ¿Y por qué? Ahorita todavía no podemos interactuar, pero recuerden que cuando les dije de la definición, les comenté que lo que se altera van a ser pues, las células que producen glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, al alterarse la producción de la hemoglobina, pues va a haber anemia. Al alterarse la producción de los glóbulos blancos, hay mayor tendencia a las infecciones. Y al alterarse la producción de las plaquetas, pues va a haber sangrados. Además, la leucemia puede irse a diversos órganos como el hígado, el vaso, los ganglios, en el caso de los niños los testículos, incluso puede haber infiltración ocular o al sistema nervioso central. Entonces, vean ustedes estos grandes síndromes, es síndrome anémico, síndrome febril o infeccioso, síndrome hemorrágico purpúrico, el síndrome infiltrativo. Y le quise agregar el síndrome de alteraciones metabólicas, porque sobre todo cuando hay hiperleucocitosis, que es cuando los leucocitos están por arriba de 100,000, ya puede haber alteraciones metabólicas. Baja el calcio, sube el potasio, puede haber daño renal, ya hay compromisos metabólicos. Entonces, ven ustedes aquí, pues estos son todos los síntomas que nos puede dar un cáncer, pero ya vimos que en el caso de la leucemia, pues vamos a encontrar sobre todo la anemia, que es la palidez, fatiga o el cansancio, la fiebre, los sangrados que pueden ser a nivel de epistaxis, que es sangrado de la nariz, o a gingivorragia, que es sangrado de las encías. Puede haber el síndrome infiltrativo, como les mencioné, que es el crecimiento del hígado y vaso, que es el crecimiento que da incluso crecimiento del abdomen, y también puede haber a nivel de las adenomegalias, entonces, que son las bolitas que salen en el cuello, en las axilas, en las ingles. Puede haber artralgias, porque cuando infiltra el óseo, el sistema óseo, pues puede haber artralgias, puede haber mialgias, y bueno, puede haber múltiples manifestaciones. Y ven ustedes aquí estas manifestaciones clínicas que se presentan en los pacientes, sobre todo el más frecuente, pues en la fiebre, los sangrados, el dolor óseo, las adenomegalias, la esplenomegalia, la hepatomegalia. ¿Y qué vamos a encontrar? Por ejemplo, ya les había platicado de las adenopatías. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, las adenopatías en el cuello, pues cuando ya están por arriba de 2 centímetros ya es algo anormal. Recuerden que las adenopatías axilares también arriba de 2 centímetros, las inguinales. Nunca es normal que ustedes encuentren adenomegalias supraclaviculares, popígleas o epitrocleares. Siempre que haya adenomegalia, sobre todo mayor de 2 centímetros, a ustedes les debe llamar la atención. No quiere decir que a fuerza sea una leucemia, puede ser una infección, pero ya ahí no es algo normal. Entonces, ¿qué es el primer estudio que yo le voy a pedir a un paciente si ya llegó y me refirió a algunos síntomas, o yo al revisarlo como médico estoy detectando estos signos? Lo primero que hay que pedir es una biometría hemática. Es una biometría hemática porque justo como les dije, se infiltra la médula, ya no hay producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, entonces va a haber estas alteraciones que espero yo encontrar en una biometría. Sí aprovecho para comentarles que la biometría hemática es un estudio muy barato, que todos tenemos acceso y que nos puede dar muchos, si nosotros sabemos interpretarla, podemos encontrar muchas cosas. La hemoglobina, por ejemplo, pues si no hay producción de glóbulos rojos, que va a haber. Si pudiera interactuar con ustedes, estoy segura que todos me dirían que va a haber anemia, porque no hay producción de glóbulos rojos. Recuerden que los glóbulos rojos llevan el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, y esa anemia puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa. Por ejemplo, una anemia leve es que tenga hemoglobina de 9 a 11, una moderada de 7 a 11, y de 7 a 9, y una severa por abajo de 7, y todavía más grave cuando está por debajo de 5, porque ya hay hipoxia aún en estado de reposo. Ahí ya va a haber datos de descompensación hemodinámica. Recuerden que los datos de descompensación hemodinámica para una anemia, pues es desde el taquicardia, soplo, ingurgitación yugular. Entonces son muchos síntomas que nos puede hablar de que ya hay una descompensación. ¿Cómo se van a encontrar
contra los glóbulos blancos, que son los pueden estar incluso normales o pueden estar aumentados, disminuidos pues que tenga menos de 10,000, aumentados que tenga arriba de 10,000, hiperleucocitosis se llama cuando están por arriba de 100,000. Y las plaquetas, ¿cómo van a estar? Habitualmente están disminuidas. Y sobre todo, ya ven que lo normal es de 150,000 a 400,000, pero sin embargo, mientras estén arriba de 100,000 se pueden considerar normales y puede haber una trombocitopenia leve cuando están entre 50 y 100,000, moderada por arriba de 20,000 y severa por abajo de 20,000 y sobre todo de 10,000, cuando ya hay incluso sangrado, que puede haber un sangrado espontáneo. Y entonces recuerden que la biometría es el primer estudio que vamos a solicitar. Aquí está, ya les expliqué un poquito más con la otra imagen de la biometría, pero también tenemos, ¿se acuerdan que les platiqué que puede haber un síndrome metabólico? Entonces tenemos que pedir una química sanguínea, en donde podemos encontrar, y a lo mejor si ya hay un síndrome de lisis tumoral, incremento de la creatinina, podemos encontrar alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, si hay hepatomegalia, que ya está infiltrado el hígado. Es importante siempre pedir panel viral, sobre todo cuando los recibimos y ya subieron transfusiones en otras instituciones o en forma privada. Un estudio muy importante ya de gabinete es la radiografía de tórax. Tenemos que ver que no haya masa mediastinal. Ahorita vamos a ver más adelante que cuando es una leucemia de células T, muchas veces cursan con infiltración mediastinal y eso lo podemos detectar desde una radiografía de tórax. Y ven que algo muy importante que les comenté es pedir el perfil de lisis tumoral, así le llamamos, en donde tenemos que pedir electrolitos, que es sobre todo calcio, fósforo, potasio, magnesio. Tenemos que pedir la deshidrogenasa láctica, que ustedes saben que se eleva cuando hay datos de actividad tumoral, y también el ácido úrico es muy importante. Generalmente hay hiperuricemia y nosotros tenemos que tratar esto. Y vean ustedes, esta imagen a mí me gusta, está muy llena de letras, pero quiere decir que ahora ya tenemos muchos estudios para, aparte de que ya hicimos el diagnóstico, y ahorita les voy a mencionar lo de la médula ósea, ya tenemos muchas cosas para clasificar esa leucemia. Llega un paciente conmigo, ya me dice qué síntomas, el familiar me dice qué síntomas tiene, yo lo reviso, encuentro signos, solicito una biometría. Y si yo sospecho en una leucemia, pues tengo que hacer una médula ósea con la que yo voy a hacer el diagnóstico, ahorita se las voy a mostrar. Y tengo que hacer otros estudios que le llamamos de extensión. Es el inmunofenotipo, el cariotipo y la biología molecular. El inmunofenotipo me va a dar si es leucemia B o T. El cariotipo, qué alteraciones citogenéticas tiene, porque, por ejemplo, si son alteraciones citogenéticas de alto riesgo, por ejemplo, cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, pues tengo que dar un tratamiento de, además de quimioterapia, tengo que dar un inhibidor de tirosincinasa. Entonces, es muy importante que yo tenga un cariotipo. Si es normal, bueno, pues ya. Pero si tengo alguna alteración citogenética, pues sí dar un tratamiento específico para esa alteración. Y la biología molecular es muy importante. Hoy por hoy, muchas terapias les llamamos terapias dirigidas, como les voy a mostrar unas imágenes más adelante, que ya de acuerdo a las vías de señalización ya se da una terapia dirigida y con esto pues mejora mucho la supervivencia de los pacientes. Les platicaba yo de la médula ósea. Aquí vean ustedes cómo es la imagen de una médula ósea. Nosotros tenemos que tomar una médula. En los niños generalmente se toma en la cresta ilíaca posterior, ya sea derecha o izquierda. En los adultos generalmente la toman en el esternón y en los lactantes se toma en la tibia. Entonces, son los sitios para tomar una médula ósea. Ahí yo voy a contar las células, cuento 100 células, y si yo tengo más de 20% de blastos, como ven ahí, esas células grandes que son células inmaduras, entonces yo ya hago el diagnóstico de leucemia, si yo tengo más de 20 blastos. Esas células grandes que ustedes ven, que se ven con un poquito citoplasma y que se le ven como unos ojitos que les llamamos nucleolos, son los blastos. Si yo cuento más de 20%, entonces yo ya digo que es una leucemia.
pero yo ya me voy a apoyar de los otros estudios, que como les comenté, que es la química sanguínea, el inmunofenotipo, el cariotipo y la biología molecular. Y ven ustedes aquí, a lo mejor es un poquito repetitivo, pero es para que ustedes vean cuándo voy a hacer una médula, cuando hay fiebre que es de origen desconocido, que hay una anemia que no se explica, cuando tengo afectada 2 de las 3 líneas celulares de la biometría, o sea, puedo tener, eso se llama visitopenia o pancitopenia en las 3 líneas celulares. Cuando yo como hematóloga, pues eso ya le toca al hematólogo revisar un frotis de sangre periférica, porque los blastos, cuando una médula está infiltrada en más del 80%, ya salen a sangre periférica. Entonces, ahí ya la biometría a veces reportan blastos. No quiere decir que todos los que reporten blastos es leucemia, pero sí nos orienta mucho. Entonces, cuando vemos lesiones en las radiografías que no se explican, también tenemos que hacer una médula. Cuando crece el hígado, el vaso, cuando para nosotros veamos que, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, que tiene diferentes etapas, para estadificar esa, si está en la etapa aguda, en crónica, tenemos que tomar una médula. Entonces, vean la importancia del estudio de médula ósea. La tinción con la que se tiñe es con tinción de Wright, y como comentamos, para poder clasificar la leucemia tengo que tener un inmunofenotipo, un cariotipo y un estudio de biología molecular. Como les mencioné, es muy importante hacer una placa de tórax para ver cómo está el mediastino, porque la leucemia es de células T, eso me lo va a marcar el inmunofenotipo, yo tengo que ver que no tenga masa mediastinal, porque ahí tengo que dar un tratamiento de emergencia. Y también es importante, ya que sé que es leucemia, hacer una punción lumbar. Aprovecho para sacar líquido y ver ese líquido en el microscopio y ver que no haya blastos. Y también ponerle de una vez la quimioterapia intratecal. Entonces, también hay veces que cuando yo sospecho de algún tipo de leucemia, por ejemplo, la M4, la M3, M4 y M5, cursan con coagulación intravascular diseminada. Entonces, si yo ya vi que es una leucemia M3, M4, M5, sí o sí tengo que hacer mi perfil de coagulación. Tengo que detectar en forma muy temprana que no esté con una coagulación intravascular diseminada. Y ya les había platicado que tenemos que hacer una radiografía anteroposterior y lateral para ver que no vaya a haber masa mediastinal o sobre todo un síndrome de vena cava superior, donde yo debo de dar una quimioterapia que reduzca el tumor en forma muy rápida, como la ciclofosfamida, porque si no el paciente puede presentar asfixia. También si yo veo que los testículos están aumentados de tamaño, también debo de hacer un ultrasonido testicular para ver que no haya una infiltración inicial a nivel de los testículos. Tenemos también que hacer una tomografía de cráneo para ver cuando yo, por ejemplo, si veo que hay alteraciones neurológicas, puede ser por 2 cosas o por 3 cosas, diría yo. Puede ser por una hemorragia en la cabeza, porque las plaquetas estén muy bajas o por problemas de coagulación intravascular diseminada, o puede haber alteraciones neurológicas por infiltración al sistema nervioso central, incluso por las alteraciones metabólicas. Y también se puede pedir, no es así siempre pedir radiografía de huesos largos, pero en ocasiones sí se tendría que pedir para ver que no hay alguna fractura, porque recuerden que también infiltra los huesos. Entonces, esto es como una tablita que quise hacérselas para que vieran ustedes. La clínica yo voy a encontrar entonces síndrome anémico, síndrome febril, síndrome hemorrágico, síndrome infiltrativo y el metabólico que les comentaba. En la biometría hemática habitualmente voy a encontrar, acuérdense que no hay producción de glóbulos rojos, blancos ni plaquetas. Entonces puedo encontrar anemia, puedo encontrar los glóbulos blancos normales o bajitos, que es la leucopenia o leucocitosis, que están aumentados, o bien puedo encontrar incluso hiperleucocitosis, que es arriba de 100,000 los leucocitos. Y las plaquetas las puedo encontrar normales, y incluso, bueno, ahí no le puse, puede haber blastos, pero ya les digo que los blastos en sangre periférica van a aparecer cuando la médula ya está infiltrada en el más del 20%. Pero también hay otras enfermedades que pueden haber blastos en sangre periférica y no es leucemia, como el síndrome mielodisplásico. Entonces, no porque vean blastos quiere decir que a fuerza sea leucemia, pero sí tenemos la obligación de descartarla. Y
Y en el aspirado de médula, como les mostré, pues siempre vamos a encontrar más de 20% de blastos. Tengo que hacer también mi punción lumbar para ver que no haya una infiltración a nivel del sistema nervioso central. Esa primera punción, como les dije, es muy importante porque una es para ver que no haya infiltración y la otra es ya para poner la quimioterapia intratecal. Entonces, muy importante y recuerden que si yo sospecho de, por ejemplo, que ya vi que es una leucemia de células, y además siempre pedimos una placa de tórax para ver que no haya masa mediastinal, si es necesario pedir un ultrasonido testicular para ver que no haya infiltración testicular, y ven ustedes, de acuerdo a lo que yo veo en la médula ósea, voy a clasificar la leucemia el linfoide o mieloide. Vean ustedes cómo de las leucemias linfoblásticas que ya les platiqué, que son las más frecuentes, de acuerdo al tamaño y las características del blasto, nosotros, se los digo a ustedes, pero nosotros como hematólogos ya vemos, o oncólogos, vemos que, por ejemplo, nosotros vemos 4 características en las células, que es el tamaño, la relación núcleo-citoplasma, cómo está la cromatina y cómo están los nucleolos. Y de acuerdo a esas 4 características decimos si es una leucemia linfoide o mieloide. Y decimos también si es una L1. Fíjense ustedes cómo se clasifican desde la M0 hasta la M7. Entonces, esta clasificación es importante que ustedes la conozcan, se llama la clasificación franco-américo-británica, se abrevia FAB, siempre la mencionamos como la clasificación de la FAB, y fue instaurada, fíjense ustedes, desde 1970. 75 más o menos, se reunieron 200 hematólogos, se reunieron tanto hematólogos como oncólogos franco-américo-británicos y revisaron más de 200 laminillas. Y ahí ya establecieron qué criterios se iban a utilizar para decir que era una leucemia linfoblástica, L1, L2 o L3, o que era una leucemia mieloblástica. Inicialmente fue de la M1 a la M6 y posteriormente se fue agregando la M0 y la M7. Pero es importante que sepan ustedes pues, todos los tipos de leucemias agudas que hay. Vean ustedes, aquí les quise poner un ejemplo de cuándo es una L1, cuándo es una L2 y cuándo es una L3. Esto es lo que les decíamos que nosotros como hematólogos oncólogos revisamos una médula ósea y de acuerdo al tamaño, vean ustedes en la primera imagen, es una L1. Los blastos pues son más pequeños, casi no tienen citoplasma, la cromatina es muy homogénea y los que se ven como ojitos son los nucleolos. Vean ustedes, la segunda imagen es una L2, los blastos son un poco más grandes, tienen un poco más de citoplasma, los núcleos son muy irregulares y a veces se asocia la morfología con el tipo que es la leucemia. Por ejemplo, el L2 se asocia mucho a las leucemias de tipo T. Y vean ustedes la L3, esa es muy característica. Antes se conocía como de Burkitt y son blastos muy grandes, muy amorfos y tienen muchas vacuolizaciones en el citoplasma. Vean ustedes esa imagen, si ustedes ven ahorita y ven una médula, seguro van a decir ustedes, es una L3. Y así la M0, así la mieloblástica también tienen características y de acuerdo a las características ya decimos si es M0, M1, M2, hasta la M7. Sin embargo, las mieloblásticas son un poco más difíciles de clasificar. A veces ahí sí tenemos que tener el inmunofenotipo para darle la categoría de M0 o de M7 o así. Entonces, del inmunofenotipo les mencionaba que de acuerdo al inmunofenotipo pueden ser T o B. Aquí les pongo un ejemplo de las de células T, que son las más agresivas, y vean ustedes a la derecha, ahí hay masa mediastinal. Vean ustedes cómo está esa masa, el mediastino está totalmente abarcando los campos pulmonares. El 15% son de células T, el 85% son de células B. Las de células T se ven casi más en los adolescentes. Generalmente, como las leucemias de células T se replican rápidamente, casi siempre tienen leucocitosis, masa mediastinal y muchas veces pueden tener infiltración extramedular, ya sea al sistema nervioso central o a otro sitio. Y bueno, ustedes, ¿por qué es importante tener un inmunofenotipo, un cariotipo?
tener un estudio molecular. Hoy, por ejemplo, la enfermedad mínima residual es muy importante, esa la tomamos al finalizar la inducción y es el factor ahora pronóstico más importante. Aquí quise ponerles que nosotros ya de acuerdo cuando ya hicimos un diagnóstico, clasificamos a la leucemia. No hay ninguna leucemia buena, ya vimos que es cáncer, pero la linfoblástica o mieloblástica incluso las podemos clasificar de acuerdo a estos factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo de la linfoblástica. La mieloblástica casi siempre y actualmente se clasifica de acuerdo al cariotipo, más que nada las alteraciones citogenéticas. De hecho, hay unas guías muy recientes que acaban de salir de las guías de la clasificación de la leucemia mieloblástica. Esto, como les decía yo, es de la linfoblástica. Y vean ustedes cómo es importante la edad. Si es menos de 1 año y más de 10, son de muy alto riesgo. Si, por ejemplo, son de células T o B, también pueden ser de mayor, sobre todo de células T, de mayor alto riesgo. Si los leucocitos están por arriba de 50,000, también son de mayor riesgo. Si es de sexo masculino, también es mayor riesgo. Y por ejemplo, pues la edad, el género, pues siempre lo tenemos, esos contamos con todo. Los leucocitos, pues lo podemos ver en una biometría, pero sí tenemos que hacer, siempre que diagnostiquemos leucemia, sí tenemos que hacer el inmunofenotipo, el cariotipo, para poder clasificar adecuadamente. ¿Y de qué nos sirve a nosotros clasificar a nuestro paciente? Porque de acuerdo a ello va a ser la intensidad del tratamiento. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué otras enfermedades tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Pues miren, sobre todo con las infecciones. Ya vimos, por ejemplo, los ganglios, cuando hay adenomegalias con la mononucleosis infecciosa, sobre todo asociada al virus del Epstein-Barr. Con otras enfermedades hematológicas, por ejemplo, con la anemia plástica, en donde hay pasitopenia o un síndrome hiperosinofílico, con enfermedades inmunológicas como la púrpura trombocitopénica, donde solo hay trombocitopenia, a veces puede haber eosinofilia, o con la artritis reumatoide juvenil. Nos han llegado en diversas ocasiones pacientes que fueron manejados con esteroide, manejados como una artritis y realmente era una leucemia. Entonces sí es muy importante ser muy cauto. Y el tratamiento es muy importante que ustedes lo conozcan, tiene diferentes etapas. Por ejemplo, en la leucemia linfoblástica le llamamos ventana esteroidea, damos esteroides las primeras 7 días del tratamiento, posteriormente pasamos a la inducción a la remisión, dura 4 semanas, utilizamos 4 drogas. En el caso de la linfoblástica casi siempre utilizamos vincristina, esteroide, antracíclico y el asparaginasa, que son los pilares del tratamiento. Después podemos dar intensificación, consolidación. Habitualmente utilizamos en la consolidación ciclo de metrotexate o de citarabina. Y el mantenimiento. El mantenimiento, una vez que logramos la remisión, dura aproximadamente unos 24 meses en la linfoblástica. En la mieloblástica es más corto los periodos de tratamiento, tanto en niños como en adultos. Y ven ustedes, se las quise poner porque quiero que sepan ustedes, que vean ustedes, pues desde las décadas de los 50, 60, como vimos, empezaron a dar tratamientos. Y vean ustedes, sobre todo los pilares, como les dije, la vincristina, la dexametasona, la doxorubicina, esos son antracíclicos, la danorubicina, la asparaginasa. Eso los usamos desde la década de los 50. Sin embargo, también lo que ha mejorado la supervivencia es utilizar medicamentos de vanguardia. Por ejemplo, la vincristina liposomal, que va a atacar ya directamente el tumor. La pegaspargasa para aquellos pacientes pueden ser de tratamiento ya de primera línea, ya no la asparaginasa convencional como vimos que está desde los 70, sino la pegaspargasa, que es una L-asparaginasa pegilada, que se mantiene más tiempo a nivel de la sangre, y eso ayuda porque está más tiempo el nivel sérico. Hay medicamentos para leucemias T resistentes como la nelarabina. Entonces, vean ustedes cómo pues tenemos
que tratar de utilizar medicamentos de vanguardia también para mejorar la supervivencia. Y ven ustedes, esta es la que les decía yo hace ratito, que nosotros tenemos que saber el cariotipo, o sea, las alteraciones citogenéticas y tener lo más posible las alteraciones moleculares, porque estamos en la era de la inmunoterapia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que ya vi que es una leucemia linfoblástica, de acuerdo a la morfología, y que el cariotipo me da la translocación 922, pues yo le puedo dar un inhibidor de tirosincinasa. Ya vean ustedes ahí en la primera parte donde dice target moleculares, ahí vemos, por ejemplo, que puedo dar imatinib, dasatinib, que es lo que más damos en los niños, aunque en adultos también usan mucho nilotinib y polatinib. Vean ustedes cómo ya podemos dar medicamentos. Por ejemplo, si yo veo que tiene un inhibidor del BC12, le puedo dar el venetoclax, como en las leucemias mieloides. Entonces, sí es importante conocer esto. Y la inmunoterapia, pues, incluye desde el trasplante hasta anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, para las leucemias B en recaída o refractarias, podemos utilizar el blinatumomab o la nelarabina para células T. Y vean las células T-CAR, por ejemplo, aparte del trasplante de células troncales hematopoyéticas en México y justo en Monterrey, probablemente sean los pioneros para traer esta terapia. Y ven ustedes, esto también yo se las quise poner porque ya les mencionaba que es importante clasificar a las leucemias. Si son de bajo riesgo, pues podemos dar quimioterapia. Si son de riesgo intermedio, aparte de la quimio, podemos dar terapia blanco como les mostré, o incluso el trasplante. Si son de alto riesgo, todo lo anterior más células T-CAR. Y cuando hay ya que son refractarias, resistentes, pues hasta fármacos en investigación. La recaída es algo muy importante porque los tratamientos son deben ser pues mucho más intensos. Entonces, y la recaída, el pronóstico va a depender si es una recaída temprana o es una recaída tardía. Si es una recaída temprana, que ocurre en los primeros 6 meses posteriores a que terminó el tratamiento o en cualquier etapa del tratamiento, pues van a tener peor pronóstico. Si es una recaída tardía, pues tampoco es bueno, pero todavía hay mayor recuperación dándole otro ciclo de quimioterapia. Y del trasplante, pues nada más quiero comentarles que la quimioterapia, pues es el tratamiento que sigue siendo muy importante, pero sí puede haber indicaciones de trasplante en primera remisión. ¿Qué quiere decir? Que doy el tratamiento, entro en remisión y después seguiría un trasplante. Sobre todo, por ejemplo, en los niños menores de 6 meses que tienen la alteración molecular MLL o que tienen mala respuesta a la ventana esteroidea, podemos hacer un trasplante, o leucemias T con enfermedad mínima residual positiva, o cuando hay un cariotipo con hipodiploidías, también podemos hacer un trasplante. En el cromosoma Filadelfia y que persiste la enfermedad mínima residual, y por supuesto cuando hay falla a la primera línea de tratamiento, también habría indicación para un trasplante. En las recaídas, el trasplante puede estar indicado dependiendo si es una recaída temprana, tardía, el sitio de la recaída, y podemos ver. Y no olvidar el tratamiento de soporte. No nada más es que tratemos al paciente con leucemia. El tratamiento podemos dar quimioterapia, podemos dar inmunoterapia, les decía, estamos en la era de la inmunoterapia, pero también es muy importante dar medidas de soporte. Hay que ajustar medicamentos. Hay pacientes que son inhibidores lentos, por ejemplo, de la 6-mercaptopurina o del metrotexate, y hay que ajustar las dosis. Nosotros todavía no contamos así con estudios de farmacogenética, pero si en nuestro medio lo tuviéramos es muy importante. También, por ejemplo, si es un ciclo de quimioterapia muy intenso, tenemos que dar profilaxis antiinfecciosa. Y no olvidar nunca el acompañamiento, el apoyo psicológico que debemos de dar a través de trabajo social, de psicología, porque pues son herramientas para toda esta contención emocional, tanto a los padres como al paciente. Entonces, algo importante pues que no puedo dejar de mencionar es que ustedes pues tienen que referir a estos pacientes cuando hay algún signo o algún síntoma que es sospechoso de cáncer. Hay que enviarlo. Y, por ejemplo, si hay quien ha semaforizado, dicen, bueno, si no hay nada de síntomas, pues es el control de niño sano.
Pero si yo veo que hay anemia o hay visitopenia, pues sí, a lo mejor puedo hacerlo ambulatorio, pero ya tengo que pedir una biometría. Y cuando yo ya tengo la biometría y veo que hay anemia o hay alguna visitopenia o pancitopenia, o veo que el hígado está crecido, el vaso crecido, pues ya tengo que hacer una referencia urgente. Es lo que les quería comentar, más o menos. Y bueno, el cáncer, ustedes saben que no se previene en los niños, pero sí podemos hacer una prevención que le llamamos primaria, que es que dar una dieta sana, que haya una disminución a exposición. Ya vimos cómo los contaminantes ambientales y algunas sustancias como insecticidas son peligrosas, que llevemos el control del niño sano con una vacunación completa y oportuna, evitar virus, y darle pues un seguimiento muy estrecho a pacientes que tengan enfermedades genéticas como los niños con síndrome de Down. Entonces es muy importante recordar que el cáncer es un problema de salud pública. Para que ustedes sepan, en México se diagnostican aproximadamente entre 4,000 y 6,000 casos de cáncer, de leucemias en promedio 2,000. La tasa de mortalidad ha sido importante en nuestro medio, sobre todo en adolescentes por el abandono. Y mientras en los países de primer mundo, como les mostré, la supervivencia es de 90%, muchas veces en nuestro país apenas está entre un 50 y un 60. Entonces tenemos muchos retos de hacer diagnósticos oportunos. Eso, ustedes están muy involucrados en tratar de referir si son médicos de primer contacto o cuando ya tienen la especialidad, por ejemplo, de pediatras también de primer contacto o ya como hematólogos en hospitales de segundo y tercer nivel. Debemos de tratar de homologar tratamientos para que todos tengan la misma oportunidad del tratamiento, que ese tratamiento que sea con calidad de atención. Ya vimos que debemos de dar tratamiento de soporte, evitar el abandono. Por ejemplo, que haya hospitales en todas las regiones para que los pacientes no tengan que desplazarse, tener ese soporte emocional, sobre todo en los adolescentes, y hacer medicina translacional. ¿Qué quiere decir? Que así como se están investigando cosas, un trabajo de investigación, se esté aplicando en la clínica. Y bueno, es muy importante recordar también que por ejemplo, es ya una injusticia social que un paciente reciba un tratamiento por su situación socioeconómica o por la situación de los servicios de salud. Todos deben de tener el mismo derecho de oportunidades diagnósticas y terapéuticas. Y recordar pues que todo el trabajo no depende de una sola persona. Tenemos que aprender a trabajar en equipo para que todas las mentes, los corazones, las manos, pues logremos muchas cosas. Entonces, pues es la información que les traía el día de hoy. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, pues estamos aquí para poder contestar el resto del tiempo. Muchísimas gracias, doctora del Campo, por tan extraordinaria revisión que nos ha hecho favor de presentar de una manera simple. Hay temas muy complejos y pues realmente son un experto el que lo puede resumir en un periodo corto, lo sustancial, lo importante, lo que como pediatras debemos siempre recordar y estar pendientes para poder hacer un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias por esa presentación que realmente ha sido muy brillante. Y tenemos algunas de las preguntas que nuestra audiencia, y una de ellas es, ¿qué tan frecuente debemos hacer como pediatras una biometría? ¿Qué tan frecuente debemos de pedir una biometría? Sabemos que hay ciertas recomendaciones en el control de niño sano, pero ya específicamente, ¿qué deberíamos hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿Es anuales o siguiendo únicamente las recomendaciones del control de niño sano? Sí, miren, ustedes como pediatras son muy expertos de que, por ejemplo, el control del niño sano en el primer año de edad es cada mes. Sin embargo, no le vamos a estar tomando una biometría cada mes. Sin embargo, sí se recomienda que por lo menos una biometría se haga anualmente, cada 6 meses o una vez al año. Estarlo haciendo anualmente y, por supuesto, hacerla antes de ese tiempo si presenta, por ejemplo, que usted lo vea pálido
o ven el abdomen crecido, o está con fiebre que no le explica, que no hay evidencia de un foco infeccioso, o ven ustedes moretones o petequias, entonces ahí es la indicación de hacerla antes. Pero sí se recomienda pues hacer hacer nuestro control todos, por lo menos una vez al año. Lo ideal sería dos, pero por lo menos una vez al año. Y, por ejemplo, los niños síndrome de Down, como les decía, no quiere decir que todos vayan a tener leucemia, pero sí tienen hasta 15 veces más el riesgo de tener leucemia. Entonces, en ellos, pues, por lo menos cada 6 meses, cada año, estar haciendo su biometría hemática, igual que el resto de la población. Gracias. Si pudiera hacer una biometría capilar. Pues se sugiere una biometría por rutina convencional, porque además, si hubiera alguna alteración, se revisa también frotis de sangre periférica y todo esto. Pero si el medio pues solo tiene una biometría capilar, pues pudiera ser, pero sí se recomienda por la técnica convencional. Muy bien. La otra cuestión que nos preguntan es la diferencia con los países desarrollados en donde realmente el pronóstico es mucho mejor. Tiene que ver con que se hace biología molecular y el cariotipo y se define el inmunofenotipo, o es más bien que corresponde o la responsabilidad es del pediatra que no hacemos el diagnóstico oportuno. Sí, o sea, ¿qué pasa por qué tenemos baja supervivencia en comparación de otros países y tratamientos también tardíos en consecuencia son tardíos? O bien que no contemos con todas las herramientas para hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos diagnóstico, en México se diagnostica en promedio, como les mostré, hasta un 65% en etapas avanzadas. Entonces tenemos que luchar para hacer tratamientos oportunos, que en cuanto veamos algún síntoma y detectemos algún signo, hacer biometría o hacer los estudios que así correspondan y empezar el tratamiento inmediatamente. Una vez que nosotros diagnosticamos, no esperar, porque a veces se hace el diagnóstico y en lo que es derivado a otro lugar ya se tarda más tiempo para dar el tratamiento. Entonces, hacer diagnósticos oportunos, precisos, por lo que debemos de contar con lo que debemos de contar con el inmunofenotipo, el cariotipo y la biología molecular. Por ejemplo, un ejemplo es la enfermedad mínima residual. Les decía que hoy por hoy es el factor pronóstico más importante. Si a veces solo se decía que hace algunos meses solo el 10%, 30% tenía acceso a hacer enfermedad mínima residual. Entonces, si al final de la inducción yo solo con la médula digo que está en remisión y no hago enfermedad mínima residual, los ojos no van a ver todo. Entonces, a lo mejor no logramos la remisión molecular y entonces se necesita intensificar la quimioterapia y no la intensificamos. Entonces, sí, son muchas cosas que hacen que no alcancemos esa alta supervivencia. Los diagnósticos tardíos, los tratamientos que pueden ser también tardíos y que no sean específicos. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro medio, por ejemplo, si un paciente recae, pues podemos ofrecerle, ya tenemos anticuerpos monoclonales, pero por ejemplo las células TCAR todavía no las tenemos. Entonces, cuando ya incluso han salido en el mundo diferentes técnicas para hacerlas, las células TCAR, entonces esperamos contar pronto ya con esta inmunoterapia que puede algunos pacientes tengan acceso a ella y puedan sobrevivir. Entonces, podemos resumir que sí, que son por diagnósticos tardíos, tratamientos y que no sean precisos esos diagnósticos y los tratamientos también tardíos. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es si la dieta durante el tratamiento de un niño con leucemia, si restringir los lácteos, o sea, ¿tiene algo de base científica esto o es más anecdótico? Sí, mire, pudiera ser más anecdótico. Sí se ha asociado el cáncer en general
cuando tenemos una dieta, por ejemplo, con alimentos muy condimentados o, por ejemplo, embutidos. Sí se ha hecho como un factor ahí predisponente. Sin embargo, pues entre más sano tengamos nuestra alimentación, pues va a ser mejor, pero no precisamente quitar todos los lácteos. Así hay alimentos con los que sí se asociaron, que sean de alta preparación, como los embutidos, pues. Pero, por ejemplo, no, los lácteos no van a ser solo un factor para condicionar cáncer o leucemia. La biología molecular, esto se hace en muchos de los centros, en salud, en centros de salud, en el seguro, en salubridad. Se cuenta con todos esos recursos y de manera, pues no ilimitado, pero sí que tengan todos los niños la oportunidad de estudiarse de esta manera. Sí, por ejemplo, en el IMSS, todos los niños tienen acceso a la enfermedad mínima residual, el ISSSTE también. Sin embargo, bueno, por ejemplo, hay estudios moleculares que todavía no tenemos la manera de hacer algunas detección de algunas mutaciones que nos ayudarían a dar una terapia bien dirigida. Pero, por ejemplo, la enfermedad mínima residual, pues ya es un estudio que sí se cuenta. Ya la mayoría de las instituciones, tanto instituciones públicas como privadas, es un estudio que se cuenta. Sin embargo, pues todavía nos falta contar con muchas mutaciones que pudiéramos detectar para dar ya tratamientos muy encaminados a esas mutaciones. Todavía nos falta recorrer un gran camino. Y el abordaje ideal de estudio, ¿cuál es el costo? Así promedio. Bueno, miren, con una biometría que es un estudio, es el más barato, de los más baratos, y bueno, ya ahí empezamos con una biometría. Si ya vemos que hay alteraciones, pues tenemos que hacer la química sanguínea, las pruebas de funcionamiento hepático y el aspirado de médula ósea. Un aspirado de médula ósea está en forma privada, está en promedio entre 3,000 y 5,000 pesos. Pero ya el inmunofenotipo, pues al final sí, fácil es arriba de 10,000 pesos, 15,000, haciendo ya inmunofenotipo, cariotipo, la médula, como 15,000 pesos y a lo mejor estoy cortita, sí. Bien. Y si se realiza una transfusión en un paciente con sospecha, ¿se atrasa el diagnóstico o no? Esa pregunta es muy importante. Por ejemplo, si ustedes les llega un paciente con una anemia que está descompensando, por ejemplo, abajo de 5 de hemoglobina, se puede transfundir porque una transfusión no te modifica la médula, sí te modifica el frotis de sangre periférica. Entonces, lo que podemos hacer es rescatar ese frotis de sangre periférica para guardarlo y después mostrárselo al hematólogo y hacer la transfusión. Lo primero es estabilizar al paciente, pero sí se puede hacer una transfusión sin que se te modifique la médula ósea. El uso de esteroides sí te modifica la médula ósea. Les decía yo que hay veces que nos llegan pacientes tratados como artritis reumatoide, que ya les dieron meses esteroide, y pues, por supuesto que después de 2 semanas de esteroide, eso sí te modifica una médula ósea. Y si al realizar la punción lumbar es traumática, ¿esto pone en riesgo la infiltración al sistema nervioso? Sí, claro que sí. La punción lumbar debe de ser hecha por un experto, porque si nosotros hacemos una punción lumbar, como vimos en la imagen que les presenté, y que se contamine el líquido, sí, a veces se tiene que considerar como positivo. Entonces, sí es muy importante que esa punción lumbar, desde por supuesto que la inicial, porque es diagnóstica y es terapéutica. Entonces, sí es importante que sea realizada por un experto para que no tengamos, y aún en manos de un experto puede haber esos riesgos. Quien no hace un procedimiento, quien no maneja, no choca. Entonces, puede haber algún problema, pero sí se sugiere que sea con muchos cuidados. Doctora, muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación que sin duda es de gran utilidad para el pediatra en ejercicio. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, agradecemos a toda nuestra audiencia el que hayan estado también aquí en esta sesión. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción, ya sea a través de la liga que está en el chat o a través del código QR que aparece en pantalla.
Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Los esperamos la próxima semana con un módulo que empezaremos con de inmunidad y será de gran utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, doctor Oscar, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Un placer. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias, doctor Oscar. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Fue una presentación realmente extraordinaria. Ay, qué bueno que le gustó, doctor. Estaba yo un poco preocupada porque No,